Hermanos, que Dios nos bendiga. Qué bueno que estamos aquí de nuevo reunidos en la Iglesia Alianza Cristiana y Misión de la Casa de Restauración Betel. Hoy reunidos en el nombre de Cristo. Felices de la reapertura para la reunión de la Iglesia en Betel y felices de la presencia de todos ustedes hoy en esta Iglesia reunida en el nombre de Cristo para la Academia de Discipulado de nuestra Iglesia. Y hoy terminamos la serie de reuniones que hicimos en torno al tema del hombre, ser humano, el hombre y la mujer, el género humano creado por Dios. Y tenemos que prepararnos para el próximo tema, que es el tema de la salvación. Y es necesario, preparándonos para ese tema, veamos al hombre, ser humano, el género humano creado por Dios como seres dignos. Nosotros afirmamos que el hombre fue originalmente creado a la imagen y semejanza de Dios, que cayó por desobediencia y que así incurrió en la muerte tanto espiritual como física. Creemos que todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa, están separados de la vida de Dios y pueden ser salvos solo por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Creemos que la porción del impenitente y del incrédulo será la existencia por siempre en tormento consciente, y la del creyente será gozo y bendición eterna. Durante este mes nos propusimos proporcionar la verdad que todos necesitamos para responder a las preguntas referentes al hecho de que vivimos en un mundo malo. Y también nos propusimos proporcionar la oportunidad de reconocer nuestra condición de pecado para restablecer una relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vimos en los pasados tres lunes, las pasadas tres reuniones, a un hombre sin esperanza. Hoy queremos ver a un hombre con esperanza. Si asume que no hay esperanza, garantiza que no habrá esperanza. Si asumimos que existe un instinto de libertad, que existen oportunidades para cambiar las cosas, entonces existe la posibilidad de que pueda contribuir a hacer un mundo mejor. El lunes pasado hablamos del mal y el dolor en el mundo. Hoy queremos ver cómo nosotros podemos contribuir a tener un mundo con menos dolor y con menos mal. Fuimos creados dignos. Eso no lo podemos olvidar. Cuán dolorosa puede ser la rebeldía. Vimos el efecto de la rebeldía, ¿verdad? Pero cuán feliz puede ser la obediencia. El ser humano obediente a su creador. Es el contraste. Dicho de otra manera, el ser humano que ama a su padre es coherente con los principios de su naturaleza. Hay una sincronía, actuamos como lo que somos. Durante el mes de febrero estudiamos muy brevemente el género humano. Tuvimos solamente 3 sesiones, y nunca uno puede comprender la complejidad y la maravilla del ser creado por Dios. Usamos esas 3 reuniones para introducir unos temas que se refieren a nosotros: la caída ante la tentación, el pecado resultado de esa caída, que fue causada por nuestra rebeldía ante el Creador, por pensar que el Creador nos negaba cosas que eran buenas, y el mal y el dolor, consecuencias de esa rebeldía. Esa rebeldía contrasta con la obediencia. En esas primeras 3 reuniones nos mostraron el efecto de la rebeldía. El ser humano se degenera. Hoy nos proponemos ver la maravilla de la obediencia. Eso representa la bendición para la persona que decide dejar de ser rebelde. El ser humano se acerca a su creador. La caída, el pecado y el dolor en sí mismos son dolorosos. Todos nosotros nos vemos reflejados ahí. Conocemos por experiencia propia esos 3 conceptos.
los hemos vivido. ¿Qué podemos hacer? Miren lo que dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Continúa, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El hombre es el único ser creado con la posibilidad de elegir. Estas tres primeras reuniones muestran al hombre rebelde y hoy vamos a ver al ser humano obediente que elige la relación con su padre. Vamos a usar esa palabra obediencia para referirnos a esa relación de amor incondicional entre un padre y sus hijos. Este verso 25 de Santiago 1 es especialmente importante, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. Usted y yo queremos recibir bendición. Fuimos creados dignos. El hombre es el único ser creado con la posibilidad de elegir. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos elegir esa relación de amor entre padre e hijo. Es nuestra elección, no estamos obligados. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Nos maravilla eso? A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. Usted y yo estamos hechos a imagen de Dios. En su propia naturaleza, usted une el mundo espiritual y el mundo material. El Salmo 144:2 dice, Él es mi amigo, fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con Él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Dios estableció nuestra amistad con Él. Nosotros no la establecimos, Dios la estableció. Nuestra amistad es mi amigo fiel. Dios nos ama y nosotros podemos amarlo a Él. Es nuestra decisión. De todas las criaturas, las visibles, no vamos a entrar ahí en los análisis teológicos de las criaturas invisibles como son los ángeles. Solo el hombre es capaz de conocer y de amar a su creador. No lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, pero lo podemos conocer. Somos los únicos en la creación. Leemos la escritura y encontramos que somos la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Por nosotros hizo el máximo sacrificio. Dios nos hizo para que participemos en su vida. Imagínense usted. Solo nosotros estamos llamados a participar por el conocimiento y por el amor en la vida de Dios. Para este fin hemos sido creados y esta es la razón fundamental de su dignidad y de mi dignidad. Eso que llamamos glorificar a Dios en nuestra vida es participar por nuestro conocimiento de Él y por nuestro amor, que es el amor de Dios en su vida. Debemos sentirnos nosotros como una creación excelsa. ¿Qué usted cree? Dios nos hizo para que participemos en su vida. ¿Por qué nos hizo seres con dignidad? Por amor. Nos creó a su imagen para vernos reflejándolo. Y nosotros podemos reflejar a Dios. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona.
es capaz de conocerse y de darse a una causa, a una situación, a una vida. Nos podemos dar libremente y entrar en comunión con otras personas. Y estamos llamados por la gracia a una alianza con nuestro Creador, a ofrecerle una respuesta de fe, lo que conocemos, y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Conocemos esa fe, esa afirmación y esa convicción. Usted y yo hemos escuchado este verso muchas veces y estamos condicionados, nos han educado a pensar que este verso menosprecia la condición del hombre. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y nuestra respuesta la respuesta innata es decir, pues nada. A veces decimos trapo de inmundicia. Pero cuando nosotros leemos la porción de donde han sacado ese verso, que es esta, dice en el Salmo 8, el 3 en adelante, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y miren lo que dice a continuación. Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos y todo lo sometiste a su dominio. Este verso 5 contesta la pregunta. ¿Qué es el hombre? Pues lo hiciste poco menos que Dios. Usted y yo. A usted y a mí se refiere ese verso 5. Nos hizo poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Ese relato bíblico expresa esta realidad. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal, el polvo, y espiritual, el aliento. Dios, en su sabiduría infinita, entendió la forma y nosotros debemos entender entonces la importancia de no solamente de cuidar nuestro espíritu, sino de cuidar nuestro cuerpo. Somos seres dignos. Y la pregunta que hacíamos al principio es ¿cuán dolorosa puede ser la rebeldía? Pues nos lleva a la muerte y a la muerte de otros. Pero cuán feliz puede ser la obediencia. El ser humano obediente a su creador, eso somos nosotros, o podemos serlo. O dicho de otra manera, el ser humano que ama a su padre, que es coherente con los principios de su naturaleza, que actúa acorde a esos principios. Esa palabra coherencia significa lo siguiente, actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Yo asumo que la vida es lo más elevado, pues mi vida debe poner la vida en lo más elevado. Y no se refiere a la vida mía, sería bien egoísta que yo me refiriera a mi vida. Se refiere a la vida común que es Cristo. Mi vida y la vida del otro es la misma, es Cristo. Cuando yo le hago daño a la vida del otro, le hago daño a la vida de Cristo. Vamos a ver un ejemplo de coherencia. Cuando nosotros buscamos ejemplos del estado de pecado en el ser humano, en el mundo moderno, actual, ¿verdad? Todavía hay personas vivas que vieron esto. Podemos encontrar en el ejemplo del nazismo, lo que pasó en Alemania cuando el nazismo provocó el exterminio de personas como si no fueran personas. Posiblemente ese es el ejemplo o uno de los ejemplos más notables, ¿verdad? Sabemos también la historia de Dietrich Bonhoeffer y su martirio por su fe. Hace 3 domingos atrás, en nuestro sermón, escuchamos mencionar a Dietrich Bonhoeffer, que fue al cadalso. A él lo ahorcaron porque él se mantuvo firme en su fe. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo, era un hombre estudiado, ¿verdad? Eso es así especial. Él había profundizado en sus estudios
en asuntos que las demás personas que no son teólogos no han profundizado. Puede encontrarse eso que nos hace especiales en personas que no han profundizado en estudios. Lo que nos hace especiales ya está en nuestra naturaleza, en los que estudiaron, en los que no estudiaron, en los que profundizaron, en los que no profundizaron. Pues yo busqué un ejemplo de una persona que no era teólogo. Esta es la imagen de la persona que encontramos, es su imagen real. Se llamaba Franz y era un campesino, apenas sabía leer. El campesino austríaco, en Austria fue que nació Hitler, Franz Jagerstatter. Nació en el 1907, 18 años antes que mi papá. Fue condenado a muerte por un tribunal nazi y ejecutado el 9 de agosto de 1943, los 30 y pico de años, por negarse a prestar juramento a Hitler. De hecho, esta persona fue declarado mártir en el 2007. Su vida ha sido un ejemplo maravilloso de coherencia. En enero de 1938, él dijo lo siguiente. Estas son sus palabras, escritas por él en unas cartas desde la cárcel. Nunca creeré que los católicos tengamos que ponernos a disposición del peor y más peligroso poder anticristiano que ha existido jamás. Y él decía eso en la nación que profesaba el cristianismo y que aplaudía al gobierno de Hitler. El 23 de febrero del 43 le llega la orden de reincorporarse a filas del ejército. A él le pidieron que se apuntara, que se inscribiera en el ejército. Y él fue al cuartel y allí dijo que él era un objetor de conciencia. Lo trasladaron primero a Linz, la ciudad de Linz, luego a Berlín. Se celebró un tribunal de guerra y lo condenan a muerte el 6 de julio. El 14 de julio se confirmó la sentencia en una apelación. Franz se cuenta entre las pocas personas condenadas a muerte por objetar el servicio militar bajo el nazismo. Hubo algunos testigos de Jehová, hubo algunos adventistas del séptimo día, algunos miembros de la iglesia evangélica y unos 20 católicos. Es un número mínimo en una nación de millones. En los últimos días de su vida, Franz sintió de modo especial e intenso el dolor que le estaba causando a su familia. El día anterior a la ejecución, él escribió lo siguiente, de puño y letra. Me gustaría ahorraros todo el sufrimiento que tenéis que soportar por mi culpa. Pero ya saben lo que dijo Cristo. Quien ama al padre, a la madre, a la esposa y a los hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿O creen ustedes que no sufrirían si yo intentara prolongar mi vida con una mentira? El problema que le plantea a la conciencia, el único modo de no hacer sufrir a su familia es acceder a servir en el ejército. Lo que él entiende que es una mentira. Ese es el problema de conciencia. Salvo el dolor de mi familia si yo asumo esa mentira, asumo ese pecado. En la carta que escribió el mismo día de la ejecución, el mismo día que los van a matar, él dice, perdono a todos de corazón. Ruego a Dios que acepte mi vida en sacrificio de reparación, no solo por mis pecados, sino también por los de los demás. Ese caso plantea una pregunta que hoy en día todos nosotros nos hacemos para acallar la conciencia. ¿Qué significa el testimonio de una sola persona? Esto es una gota en el mar. ¿Qué vamos a hacer con yo levantar mi objeción al pecado? En la última hoja que escribió, de las cartas que hizo, en la última hoja dice, hoy en día se oye muchas veces decir que no se puede hacer nada, ya que si alguien dice algo, le castigan con la cárcel y la pena de muerte. Por supuesto que así no se puede cambiar el rumbo de la historia, pero a nuestros misioneros no les fue mejor muchas veces. En muchas ocasiones no obtuvieron otros resultados que la prisión y la muerte. Y todos los que hemos visto el caso de Pablo, exactamente eso, ¿verdad?
Por supuesto que me doy cuenta de que hoy en día no sirven de nada muchas palabras. Se dice que las palabras instruyen, pero aquí es que viene la parte poderosa, pero los ejemplos arrastran. Y aunque uno se callara como una pared, podría hacer mucho bien, aún así en silencio, ¿verdad? Pues así se puede ver a cristianos que aún hoy en plena oscuridad son capaces de alzarse con toda claridad, serenidad y seguridad, que en medio de tanta falta de paz y de alegría, con tanto egoísmo y odio, se levantan con la más pura paz, alegría y ánimo de servicio, que no son como una caña agitada por el viento. El viento lleva de aquí para allá. Nosotros estamos llamados a ser ejemplos de coherencia entre lo que soy y lo que hago. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo hago? Esta frase lo describe. Que el bien siga creciendo en el mundo depende en parte de actos no históricos, actos pequeños, actos simples, y que las cosas no vayan tan mal entre nosotros como podría haber sido, se debe en parte a aquellos que vivieron fielmente una vida oculta y descansan en tumbas ordinarias. Nos llaman la atención, no son héroes que aparecen en los libros, pero son los que contribuyen, como usted y yo podemos contribuir a reducir el mal y a que aumente el bien en el mundo. Decíamos al principio que si usted asume que no hay esperanza, pues garantiza que no hay esperanza. Si usted asume que existe un instinto de libertad en el ser humano, que es lo que acabamos de decir hoy, existe en su corazón ese instinto de libertad, que existen oportunidades para cambiar las cosas, entonces existe la posibilidad de que podamos contribuir a hacer un mundo mejor. Solamente los seres humanos estamos llamados a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Mire qué grande es eso. Para este fin hemos sido creados y esta es la razón fundamental de nuestra dignidad. Cuán feliz puede ser la obediencia. Vamos a terminar hoy la reunión cuando vimos al hombre digno creado por Dios con esperanza. Esto nos prepara para iniciar el tema de la salvación el próximo lunes. Siempre les agradecemos a todos y los pienso por nombre y apellido y pienso sus caras y sus imágenes. Les agradecemos su apoyo y su presencia en la iglesia reunida en el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga.